Ahora vamos a escuchar cómo nació el ejercicio del oratorio, tomado del itinerario espiritual de San Felipe Neri, para entender el porqué y el para qué de hacer oratorio. Hablar del oratorio es hablar de San Felipe Neri, y hablar de San Felipe Neri es hablar del oratorio. Son dos cosas exactamente iguales. Nosotros somos oratorianos porque participamos de este carisma de nuestro Santo Padre Felipe, y hay que conocerlo, hay que tratar de conocerlo un poquito más. Él nació en 1515, es italiano. Él nació en Florencia, una ciudad hermosa, llena de arte y de cultura, y por tanto su vida siempre fue llena de esas cosas hermosas, y siempre intentó estar cerca de la poesía, de la música, de las bellas artes, como algo muy personal, muy de su tierra, muy florentino. Cuando él tenía, muy jovencito, sus papás murieron y él se fue a vivir con uno de sus tíos que le habían prometido una gran herencia porque su tío era un comerciante muy próspero, pero él decide que ese no es su lugar. O sea, él oye la voz de Dios, se permite escuchar la voz de Dios, y sabe que ahí no es su lugar, que él tiene que ir hacia donde lo necesitan, y donde lo necesitaban era en Roma de esos años, que era una Roma caótica, llena de vicios, de cosas tremendas. A veces nosotros decimos, ¿qué podemos hacer si está tan mal nuestra sociedad? Pues la sociedad que vivió San Felipe Neri era algo así o peor de lo que nosotros nos ha tocado vivir. Entonces sí se puede, porque él lo pudo hacer. Él llegó a Roma y empezó a andar por las calles rezando, y la gente lo veía y se le unía a rezar con él, y lo que hacía era buscar hacer oración, buscar llenarse de Dios, buscar que los demás vieran, darles testimonio de qué es amar a Dios, cómo hay que amar a nuestro Señor. Y ahí tenemos otro ejemplo. Tenemos que dar testimonio con nuestra vida, con nuestra alegría. Él con esa alegría iba por las calles queriendo a todo el mundo, hablando con todas las personas y buscando a las personas que más lo necesitaban. Así él empezó a frecuentar un grupo de sacerdotes donde estaba Persiano Rosa, el sacerdote Persiano Rosa, que se convierte en su confesor y en su guía. Y él empieza a tratar de convencerlo de que se haga sacerdote, pero él es así como que sí, como que ahorita que hablábamos del cobrador de impuestos, se sentía indigno de ser sacerdote, pero no paraba por eso su trabajo. En las catacumbas, que eran los cementerios de aquella época en la Roma, él se iba a rezar ahí. Pasaba largas noches ahí en las catacumbas rezando. Y en 1544, una víspera de Pentecostés, él recibe al Espíritu Santo, aún antes de ser sacerdote. Él recibe al Espíritu Santo. Aquí tenemos la pintura, si no la han visto bien, luego se acercan, donde está el Pentecostés de San Felipe Neri, su Pentecostés, que fue una venida del Espíritu a su corazón, y ahí se quedó, inflamando su pecho, rompiendo sus costillas, haciendo que la gente se acercara a él y sintiera el calor del Espíritu
y dándole todos esos dones hermosos que el Espíritu Santo nos da. Y así empezó él a reunir a varias personas, a tener de sus amigos, jóvenes, de todas las clases sociales. Empezó a invitarlos a su habitación, a su pequeña habitación, porque era muy pequeñita, y ahí empezaron todos juntos a comentar la palabra de Dios. En aquella época era prohibido que un laico tomara la Biblia y mucho menos que hiciera él la lectura y que la comentara. Eso estaba completamente prohibido, pero nuestro Santo Padre Felipe Neri lo hacía. Ya siendo sacerdote, empezó a hacer también, ya con más razón, sus oratorios. Les llamó oratorios a ese grupito que reunía en su habitación. Comentaban la palabra, disfrutaban poesía, compartían música. Ahí en ese grupo había de todo, desde el obrero, desde el campesino, hasta príncipes, ¿sí? Hasta cardenales, gente muy importante, y entre ellos muchos artistas, pintores, escritores, que hicieron poesías especiales para el oratorio, piezas musicales especiales para el oratorio. Llegó el momento en que eran tantos los que estaban en esa habitación que ya no cabían, y entonces le tuvieron que hacer una capillita. Le dijeron, bueno, te vas a venir a esta capilla, y en esa capilla empezó, pues ya la habitación, la invitación estaba más abierta, pero pues también se llenó más de gente, y dice por ahí la biografía que llegó el momento en que no cabían en esa pequeña capillita que le habían asignado, y se subieron a la azotea del templo, y ahí en la azotea, ahí hacían los oratorios. Ya que vieron que era tanto el éxito, se hizo un oratorio especialmente para eso, para los oratorios, que era el trato familiar con la palabra todos los días, cotidianamente. Nosotros podemos hacer ese trato familiar con la palabra. A lo mejor no podemos reunirnos todos los días a hacer oratorio en comunidad, pero sí podemos en la comunidad. Alguien decía ahorita en el comentario de la palabra, esta palabra me dice que yo tengo que ser mejor con mi familia, que tengo que tenerles más paciencia, que tengo que reaccionar diferente. Pues con nuestra familia es con quienes podemos hacer oratorio, podemos leer un fragmento de nuestra Sagrada Escritura y comentarlo con familiaridad, sin muchos fundamentos teológicos. No es necesario. O sea, lo importante es qué me está diciendo el Señor a mí, qué me dice, qué puedo aplicar, cómo puedo aplicar en mi vida esto de que la palabra me dice. Y si no tenemos con quién hacerlo, hay que hacer oratorio solitos, pero hay que hacerlo. El trato familiar con la palabra de Dios es estar cerca de la palabra, tratarlo cotidianamente, tratarlo todos los días, aunque sea el pedacito del Evangelio o de alguna de las lecturas, algo, pero estar en contacto, en ese contacto cotidiano con la palabra. Para San Felipe Neri, el oratorio fue el principal medio de renovación de la vida cristiana, porque era el anuncio de la buena nueva, y así sucedió. Roma se transformó, y por eso nuestro Santo Padre Felipe Neri está considerado como el apóstol de Roma, así como San Pedro, San Pablo, que fueron los apóstoles de Roma. Él también está considerado así porque viene a hacer un cambio, a que rectificaran muchas de las costumbres y de las situaciones que se daban en la Roma donde él vivió.
Entonces, pues nosotros no somos San Felipe Neri, pero sí nos toca ver qué podemos hacer para que las cosas de la época que nos está tocando vivir puedan transformarse, puedan cambiar, ¿sí? Que sea el oratorio un medio para la renovación de la vida cristiana, ¿sí? El padre Mani decía que para San Felipe oír cotidianamente la palabra de Dios compensaba los ayunos, el silencio, las vigilias, el salmonear de los monjes, porque la escucha atenta de la palabra de Dios era como cumplir con todos estos ejercicios. Y el padre Talpa en 1613 escribía: el instituto del oratorio consiste principalmente en anunciar cada día la palabra de Dios de un modo sencillo y familiar. Pues este oratorio, que es precisamente eso, el trato familiar con la palabra, nos lleve a estar convencidos, a estar ansiosos de querer tener ese trato cotidiano con la palabra. Paraíso, paraíso, yo prefiero el paraíso.